Tiburones de Fintuit, episodio 14. Nos ponemos el bañador, miramos al océano, cogemos carrerilla y nos zambullimos de cabeza en la primera ola para encontrar a nuestros tiburones de Fintuit. Bienvenidos a este 14º episodio del podcast Tiburones de Fintuit, el podcast de estilo de vida financiero que pretende enseñarte cómo crean riqueza los perfiles inversores de la comunidad financiera de Twitter, también conocida como Fintuit. Yo soy Ismael Ramírez, conocido en Twitter como Enfermero Inversor, y en este episodio número 14 viene a contarnos cómo crea riqueza Víctor, de Invierte Joven. En este episodio vamos a hablar con Víctor sobre hábitos para ser más libre, negocios paralelos para generar ingresos extra aparte de nuestro puesto de trabajo o de nuestra empresa, y Víctor nos va a hablar de su cartera de inversión para conocer cómo invierte y aprender de él. Como ya sabéis, tenemos a vuestra disposición la mentoría en finanzas personales, ahorro e iniciación a la inversión, y la mentoría sobre creación de podcast, donde vamos a tratar desde el hardware, el software, cómo editar los audios, cómo preparar las secciones y la puesta en marcha de un podcast, el que vosotros tengáis en mente, y hacer un seguimiento sobre todo de los primeros episodios. Si estáis interesados podéis contactar con nosotros en el email tiburonesdefintuit@gmail.com y también por DM en Twitter. Ahora sí, vemos asomar por encima del agua la aleta que nos indica que se acerca nuestro tiburón, por lo que vamos con nuestra entrevista de infarto. Hoy tenemos a Víctor de Invierte Joven, cuyo nick en Twitter es @invierte_joven. Bienvenido y gracias por participar en el podcast Tiburones de Fintuit. ¿Cómo estás, Víctor? Hola Isma, pues muy bien, encantado de estar aquí para compartir con todos vosotros un poco cosillas de finanzas e inversión, y es mi primer podcast, así que espero poder hacerlo bien. Seguro que sí, porque aquí venimos a contar cómo se crea riqueza, cuáles son los métodos de creación y bueno, podemos leer en tu Twitter, en tu perfil, voy tras el dinero para ganar libertad y tiempo, escribo sobre inversión, finanzas, negocios y hábitos para ayudarte a ser más libre. Actualmente tienes 46.800 seguidores, ahí en nada. Y nada, ¿de dónde viene esta presentación? Pues bueno, básicamente es un resumen un poco de mi filosofía de finanzas, de inversión y en general de la vida. El objetivo principal es el dinero, pero no para acumular dinero como tal, ya que al final es solo una herramienta. Al final el dinero, pues con él puedes conseguir muchas cosas: libertad, tiempo, felicidad también, salud, y es un poco pues todo lo que quiero transmitir en mi Twitter. Y Sí. principalmente pues hablo de finanzas, de inversión, de cómo ganar más dinero, y también pues un poco de los hábitos que te ayudan a construir toda esa libertad. Muy bien, pues de todo eso vamos a hablar, creo que va a ser bastante interesante, pero antes te voy a hacer unas preguntas de pesca rápida, como solemos decir aquí, ¿vale? La primera es, ¿quién es Invierte Joven? Pues Invierte Joven es un joven, cada vez menos joven por eso, que siempre le ha gustado mucho el tema del emprendimiento, el desarrollo personal, y que hace unos años pues descubrió todo el mundo de la inversión y de la generación de riqueza. ¿Qué edad tienes? 27, 27. ¿Y dónde vives? en Barcelona ciudad. ¿Y a qué te dedicas? Pues actualmente me dedico al marketing digital en una agencia de marketing. Muy bien. Y nada, bueno, pues ¿cómo empezaste en el mundo de la inversión? Pues realmente empecé como nadie, bueno, como casi nadie empieza, con mucha suerte y sin saber mucho de lo que hacía, con la compra de un inmueble cuando tenía 18 años, junto a un familiar que me ayudó. Sí. Lo compramos a medias, y bueno, ya hablaremos de eso luego. Y luego pues no empecé en bolsa, en criptos y tal, hasta 5 o 6 años después.
Vale, va a ser interesante. Ahora vamos a hablar de esas inversiones, ¿no? Porque a ver qué tal la experiencia de comprar a medias un piso. Y nada, vamos a hablar primero de hábitos para ser más libre. Es importante tener hábitos para obtener un sistema o método que te ayude a lograr pues una constancia en conseguir los objetivos, ¿no? ¿A qué hábitos te refieres cuando hablamos de llegar a ser más libre? Pues aquí, claro, el concepto de ser más libre pues es muy general y hábitos para conseguirlo pues hay desde empezar a ahorrar, desde controlar tu dinero y todo lo que implica pues tú como persona mantenerte más saludable y tal. Algunos hábitos, por ejemplo, pues que me gusta a mí siempre compartir en Twitter, pues es gastar menos, preahorrar, controlar un poco lo que gastas, invertir cada mes, aunque sean 50 euros, hacer ejercicio. Todo esto hace que puedas ahorrar más, puedas invertir, te mantengas saludable, productivo, que te ayude a generar más riqueza. Pues muchos de estos hábitos te ayudan en tu día a día, ¿vale? Sí. Otros, por ejemplo, pues valorar más tu tiempo, no gastar dinero en tonterías, aprender a planear tu día o tu semana para ser más productivo, gastar menos. Todos estos hábitos pues te ayudan en general en todo eso. Muy bien. ¿Y qué sistema utilizas tú para obtener esos hábitos? ¿Qué pones en práctica? A mí, bueno, leí hace tiempo que hay un sistema o un método que funciona que se llama el círculo del hábito. Básicamente, este círculo se basa en crear una señal para que te avise que tienes que hacer una cosa, ese hábito que quieres implementar. Luego, hacer el propio hábito y cuando ya lo tengas hecho, pues crear una recompensa de este hábito, ¿vale? Por ejemplo, si quieres ir al gimnasio, pues la señal es pues ponerte el despertador pronto, dejarte la ropa lista del gimnasio en la mesa para que cuando te levantes digas, hostia, tengo que ir al gimnasio. Luego el propio hábito de ir al gimnasio y la recompensa, pues comerte algo rico o lo que a mí me funciona muy bien, que no es tanto algo material, sino algo más psicológico. Yo me siento muy bien, pues por ejemplo, yendo al gimnasio. Entonces la recompensa es esa misma. También puede ser un día, pues irte a comer una hamburguesa. Sí, sí, sí. O sea, darle una recompensa y sobre todo hacerlo fácil, ¿no? Que tengas ya todo disponible para tener la ropa preparada, que esté todo a la vista y irte al gimnasio. La verdad es que bueno, yo leí hace poco el libro de Hábitos Atómicos de James Clear Muy bueno. todo esto lo refuerza, ¿no? Yo lo recomiendo, o sea, es un libro que me ha gustado mucho y es ameno y está estructurado de forma que se lee por capítulos cortitos, con muchas secciones y va reforzando esos hábitos. Y la verdad es que lo recomiendo porque refuerza bastante cualquier cosa que quieras conseguir, ¿no? Y habla de todo esto, de, bueno, pues prepárate Exacto. la Sí, ropa y sí, tal. sí. Sí, de Eh, hecho, sí. un hábito, todos sabemos lo que es un hábito y al final todo el mundo sabe que tiene que comer verdura, tiene que ir al gimnasio, tiene que hacer no sé qué, tiene que cuidarse y tal. Pero el libro este está súper bien porque, aparte de decirte cómo crearlo, te hace el enfoque psicológicamente qué tienes que hacer, cómo piensa tu cerebro para que puedas incorporar un hábito y sea consistente. Sí. Esto de las señales, las recompensas, todo esto es como un sistema, un método para ayudarte a cumplir el típico hábito que te pones a principio de año. Sí, sí, total. Yo con el gimnasio me pasa una cosa, bueno, que a mí me gusta ir al gimnasio y intento ir siempre a las 6 de la mañana antes de irme a trabajar. Y también digo una cosa, digo, yo solo me ducho cuando voy al gimnasio, ¿sabes? Entonces, vamos, no pasan 2 días sin ir al gimnasio, ¿sabes? Bueno, Y, esto es un método de ahorrar también, ¿eh? La ducha y la calefacción te la pones al gimnasio. Claro, claro, eso, vamos, fuera de la broma, pues todas estas cosas es positivo. Vale, vamos a seguir avanzando. Negocios para conseguir ingresos extra, ¿vale?
En la mayoría de los casos nos centramos en ahorrar para llegar a conseguir una cantidad de dinero que nos permite invertir o acumular riqueza, pero en pocas ocasiones nos centramos en aumentar los ingresos. Y es algo yo que recalco mucho en este podcast y creo que es una pata que no debemos de olvidar para conseguir riqueza. ¿Qué negocios o acciones podemos hacer para aumentar nuestros ingresos aparte de nuestro trabajo? Sí, literalmente, como comentabas, yo creo que son las tres patas importantes que hay: el ahorro, la inversión y generar más riqueza. Creo que realmente generar más ingresos es la más importante si quieres conseguir algo sustancial. Porque todos sabemos que si ahorramos 200 euros al mes o 300 nos podemos jubilar bien a los 60. Pero aquí muchos queremos jubilarnos mucho antes y aquí la pata más importante es aumentar ese ahorro o esa inversión que se hace a través de generar más ingresos, ¿vale? Sí. Una fórmula muy sencilla. Entonces, como los gastos los podemos reducir un poco, o sea, hay un límite, porque no tenemos que vivir todos. Entonces, Sí. lo más fácil lo más fácil no, pero lo más óptimo es poder aumentar esos ingresos y mantener los gastos bajos o medios. Claro. Entonces, como opciones para aumentar nuestros ingresos, podemos empezar pues, por la típica de gastar menos. Si gastas menos, ya estás aumentando un poco, no tus ingresos, sino tu gasto, que al final es lo que te interesa, ¿vale? Porque da igual cuánto ingreses, sino es cuánto te queda al final del mes de ahorro. Y entonces gastar menos es una forma, podríamos decir, de ingresar o ahorrar más. Sí. Luego, la segunda que recomiendo siempre a todo el mundo es vender todo lo que no se usa en una casa. Vender de segunda mano, en Wallapop, en Vinted, todo donde sea. Esto es algo que literalmente todo el mundo puede hacer, está al alcance de cualquiera, ya tengas 15 años o tengas la edad que tengas, y es algo que funciona muy bien no solo para ganar dinero, pues también pues para tener la casa más limpia, Sí. más minimalista todo y generar algo de dinero extra y ayudar a alguien también pues que quiere comprarse algo de segunda mano. Uh-huh. Es algo que poca gente hace o le da la importancia que tiene, pero que yo creo que es muy importante y yo sigo haciéndolo desde hace años, tanto en mi casa o a casa de mis padres o a alguien que le da pereza venderlo, yo lo vendo y al final pues te puedes sacar 50, 100 euros cada mes tranquilamente. Sí, correcto. Luego también otra forma de ganar más dinero, creo que tampoco se habla mucho, y es pues cambiar de trabajo, por ejemplo. Porque cuando pides un ascenso, en tu trabajo actual, por ejemplo, pues los ascensos son como son. Normalmente son del 10% o así. En cambio, cambiando de trabajo, normalmente puedes optar a un aumento mucho mayor, ¿vale? También Sí. pues al negociar y tal, pues yo creo que esto es un cambio también, no digo fácil, pero bastante asequible, buscar un trabajo mejor o que te paguen un poco más. Sí. Y luego ya, empezando ya a generar ingresos, digamos, con negocios o cosas así, también está, por ejemplo, la afiliación. La afiliación es un tema que se habla mucho, y se habla mucho sobre todo para redes sociales o para influencers y tal, para ganar bastante dinero, pero hay también formas de ganarlo muy fáciles, que es que básicamente cualquier aplicación o cualquier herramienta o plataforma que usas tiene un sistema de afiliación, prácticamente todos. Sí. Entonces es tan fácil como recomendar lo que usas a un amigo o un familiar o lo que sea, y siempre puedes ganar dinero. El mismo gimnasio, por ejemplo, yo invité a unos amigos a mi gimnasio y me dieron un par de meses gratis, que ya pues son 100 euros o una cosa así. O sea que no hace falta hacer la típica afiliación de brokers o de Amazon afiliados y todo eso. Sí, claro. En este tema de afiliación, bueno, ha habido un cierto boom, ¿no? O está habiendo un cierto boom, tanto la afiliación como la newsletter, todo esto, ¿no? El Substack, todo esto. A mí ya a veces
me crea hasta cierto rechazo, ¿no? Porque todo el mundo tiene una newsletter, tiene una afiliación de estos tipos y yo creo que empezamos ya a estar un poquito saturados. De hecho, yo he ido reduciendo, newsletter a las que me he dado de alta, ¿no? Pero porque ya es que es un correo diario que cuando te has afiliado a 10 son 10 correos diarios, es una barbaridad, ¿no? Entonces se te llena la bandeja de entrada, ¿no? Y todo, muchos llevan una afiliación, llevan esta recompensa, ¿no? Bueno, pues o viene un broker o cualquier otra cosa. Un broker lo puedo entender porque te ahorras comisiones, ¿no? Pero ya hay muchos productos que, bueno, yo creo que ya empieza a estar un poquito saturado esto. ¿Qué opinas? Sí, sí, totalmente. Cada vez se está promocionando más y claro, es bastante lucrativo para los creadores de contenido o influencers y tal. Sí, Y claro, al ser tan fácil como compartir un enlace, pues se está llenando mucho de gente que hace eso. sí, Yo lo veo también como hay mucho spam y hay gente que veo que promociona cualquier cosa. O sea, he visto bloques de estos pequeños que acaban de nacer y no sé cuántos y gente ya promocionándolo a saco porque eso ahí se llevan bastante dinero con cada promoción. sí, sí. Yo la afiliación la veo bien cuando es, ¿cómo le diría? Cuando es realista o que es de algo que realmente pues aporta valor. ¿Vale? Sí, Eso es sí. lo que decías tú, un mes gratis, el primer año sin comisiones, una cosa que ya recomendarías tú de normal, pues si tienes una afiliación y puedes ganarte algo extra por esa afiliación, pues mejor para ti. Claro. Yo, por ejemplo, mira, yo colaboro con De Giro, ¿vale? Y con Finicens, ¿no? Y bueno, en la descripción de cada episodio de este podcast tenéis el enlace para el enlace amigo, ¿no? Que os ahorráis unas comisiones y a mí me pagan un dinero, ¿no? Las cosas son así, hay que decirlas como tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo en Finicens o con De Giro, por ejemplo, pues son brokers que a mí me gustan, que están probados, que funcionan bien y tal. Pero lo que tú dices, nacen nuevos brokers, nuevos productos que la gente le tira a darle publicidad y más si tienes comunidad de seguidores simplemente porque me pagan, pero no tienen un track record seguramente que puedas testar, ¿no? A lo mejor luego puede ser que eso no salga bien y la reputación de quien hace la promoción de esa afiliación puede caer, ¿no? Entonces, bueno, pues cuida también con eso porque nos podemos llevar sorpresas. Exacto, sí, sí. Yo de hecho también ofrezco afiliación de algunas cosas, pero solo de las que yo ya uso o ya recomendaba antes. Si he Claro, descubierto que tiene una afiliación, entonces pues si me saco yo algo, pues genial también. sí. Vale, seguimos más negocios o Sí, opciones para ingresos extra. sí, tengo un par más. A ver, La siguiente, que ya grabaste un podcast hace unos días, que es el tema del match betting sí, y todo ese tema. Yo no lo he hecho, pero conozco a bastante gente que lo ha hecho y es algo bastante lucrativo que si tienes tiempo y puedes dedicarle, pues es un tiempo bien dedicado y es bastante rentable. sí, ¿Vale? el podcast, el episodio 9 de este de Tiburón de FinTweet, hablamos con Raúl de Apunta y Actúa y explica muy bien el match betting y bueno, pues hay gente que se saca sus 500 euros, mínimo, más o menos, lo normal son 200, 300, pero hay algunos que llegan a 700, 800 al mes, o sea que está muy bien, sí. Sí, sí. Yo de hecho estuve a punto de hacerlo, pero como tenía poco tiempo, pues decidí invertirlo en otra cosa, que es el siguiente punto, que es crear una presencia en redes sociales, crear una marca personal o crear una marca para compartir tus conocimientos o experiencias, que es lo que hice yo en mi caso. ¿Vale? Sí, El tema de las redes sociales es un punto bastante bueno, porque aquí las redes sociales las puedes utilizar bien o mal. Las puedes utilizar para simplemente consumir o las puedes utilizar como un canal de exposición de tu creador, o sea, como tú como creador de contenido para ofrecer a gente pues tu experiencia, tu conocimiento, tu ayuda o tu entretenimiento también. sí. ¿Y cómo lo Entonces, monetizas? esto, primero hay una parte de monetización, digamos, con la venta de afiliados, por ejemplo, de productos, de infoproductos o de servicios. Sí, Y luego también hay una parte que
que ahora no se ve, digamos, que es la creación de la marca personal y de autoridad. Esto a corto plazo no es nada, pero a largo plazo pues te crea aquí una presencia y un nombre, que es la propia marca personal. Ujú. ¿Y cómo, cuéntanos, tú estás monetizándolo? Sí, yo llevo un año y poco con Twitter. Entonces, yo lo que hice es en Twitter, pues creo contenido, llevo mucho tiempo creando contenido y llevo los seguidores que les interese más mi contenido a mi newsletter. Entonces, en mi newsletter es donde yo vendo infoproductos que he creado, ya sean recursos como Excel para inversión o para el control de tus finanzas, una guía para invertir en fondos indexados, por ejemplo, Sí. o un libro que he escrito, una guía un poco que se llama El camino a la libertad financiera, que es un poco pues todo el recorrido o el paso a paso que hay que hacer. ¿Y lo comercializas físico o por alguna plataforma tipo Gumroad o alguna de estas? De momento lo estoy haciendo todo digital, porque es mucho más escalable y más fácil. Y lo hago con Gumroad mínimamente. Aunque ahora han subido muchas comisiones y tendré que ver qué Sí. hago, porque cada vez es menos rentable. Claro. Muy bien, pues esas ideas, yo voy a aportar alguna más, ¿vale? De lo que yo hago, ¿vale? Yo hago consultorías también, o sea, consultorías de lo que tú domines, o sea, tiene que ser algo de lo que tú domines. Por ejemplo, yo tengo una consultoría de creación de podcast. Un podcast como este, ayudo desde los aparatos, vamos a decir, el hardware que necesitas para montarte un podcast para que suene medianamente bien, el software, la forma de grabar, todo el tema de sacar música para poner, cabeceras, luego cómo editar y luego cómo subirlo a una plataforma para que se escuche principalmente en Spotify, iVoox y las principales plataformas de todo esto, ¿no? Luego tengo Sí. una mentoría también en ahorro, inversión y finanzas personales. Es básica para iniciación, para el que no sabe entrar. Y luego también tengo, esto os va a chocar, pero yo llevo muchos años dedicándome a la cría de insectos para alimentación humana, de extracción de proteínas y tengo todo esto de creación de granjas, insecticultura, tengo una mentoría sobre esto. Y bueno, he escrito varios libros, lo podéis ver en internet y ya próximamente saco libro en Francia. O sea, todo esto es lo que genero, ¿no? Eh, Y aparte que soy Esto, enfermero, ¿eh? sí. ¿Qué? Esto sí que no me esperaba, ¿eh? Esto último. Sí, pues bueno, a mí busquéis Ismael Ramírez en internet y veréis libros, entrevistas sobre esto, porque yo creé una empresa que se llama Proteinsecta y bueno, llevo muchos años dedicado a la extracción de proteína de insecto para alimentación humana. Y bueno, pues poquito a poco va teniendo mucho tirón. Y también comercializo harinas para alimentación humana de insecto. Y bueno, pues va teniendo vamos, yo tengo ahí la clientela y tengo bastante bastante conocimiento sobre esto, ¿no? Además que fui de los Ya. primeros que empezó con esto y bueno, pues en eso sí que tengo una marca personal y la exploto. Y luego, pues claro, mi trabajo como enfermero también, que hago tanto, estoy trabajando en servicio público de sanidad como luego también hago algunos trabajos para privada. Entonces, ¿esto qué te quiero decir? Que desarrolles personalmente lo que sepas hacer y lo pongas en valor, ¿vale? Claro, yo soy autónomo y todo lo tengo que facturar. ¿Qué pasa? Que en España ser autónomo es muy caro, ¿eh? Se paga mínimo 300 euros al mes, más para que te lleven las cuentas una asesoría que más o menos ronda unos 100 euros al mes. O sea, solamente arrancar son 400 euros. Eso Ya. es Sí, un sí, sí. puñetazo en la barriga, ¿sabes? Y vamos, por eso en España no se emprende tanto y no es como otros Ya. países, ¿no? Pero bueno, ya Bueno. una vez que rompes, como yo digo, el break-even, que rompes esos 400 euros de facturación, pues ya es empezar a trabajar más y más, ¿vale? Sí. Entonces, Yo, bueno, de hecho, ahora también soy autónomo, que estoy pagando los 2 primeros años, es la tarifa está reducida. sí. Pero antes de que llegue yo a esos 400 euros, ya me estoy mirando el tema de crear una LLC, que no sé si lo has oído, es una empresa de estas de Estados Unidos digital, que puedes operar desde donde quieras y no tienes que ser autónomo. Desde una LLC. Sí, LLC, sí, sí. Y es de Estados Unidos.
Sí, aún no lo domino mucho y tengo que mirármelo bien y con mi asesor y tal. Pero el tema es que creas una empresa de forma digital desde aquí España o desde donde quieras, pero que está en Estados Unidos y es como una empresa unipersonal, digamos. En Ajá. Estados Unidos es como la fórmula del autónomo, pero en formato empresa. Y entonces pues te ahorras el autónomo de España y facturas como empresa. Claro. Yo sí que había escuchado lo de ciudadano digital estonio, ¿no? De Estonia, pero no había escuchado esto. Pero sí que tengo entendido de que esto es solo para productos digitales. Exacto, sí, 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 no puedes hacer actividad física. Claro, si vendes productos físicos o haces, bueno, como yo hago varias cosas, a mí esto no me vale y tengo que pasar por el aro, que ya les vale, Exacto, ya sí, tendrían sí, que bajar el autónomo aquí en España porque esto se está poniendo imposible. sí, sí. Vaya. Muy bien. Pues ahí dejamos esas ideas de generación de negocios o de ingresos extra. Y si te parece, vamos a hablar ya de inversión, ¿vale? Que yo creo que es un tema que nos gusta también bastante. Aquí ya veis que tocamos todos los temas y bueno, estamos aquí para aprender y en este caso para aprender de ti, ¿vale? Vamos a hablar de inversión. Bueno, ¿en qué activos inviertes? Vale, pues primero, invierto en mí mismo. Muy bien. Aquí es una de las inversiones más importantes, ¿vale? Invertir en tu formación, en tu salud y todo eso. Entonces, no quería dejarla pasar. Ahí la dejo, esa primera. Y luego ya invertir en activos de inversión bursátil, digamos. Invierto en fondos indexados o carteras indexadas, en este caso en MyInvestor y en Finicens. Sí. Luego tengo una inversión que es un inmueble y luego también invierto en dividendos a través de ETFs y acciones y tengo una pequeña porción de criptomonedas. Muy bien, pues si quieres vamos a pasar a hablar de cada uno de ellos. Empezamos por los fondos, que yo creo que, bueno, hemos hablado ya mucho de ello, pero vamos a hacer un repaso ligero, porque me interesa que nos cuentes sobre todo lo de los dividendos y inmuebles, pero bueno, vamos a hablar de los fondos. Me has dicho que estás en el RoboAdvisor Finicens, ¿no? Y en MyInvestor. ¿Y qué tienes ahí? Exacto. En Finicens tengo la cartera 5, creo que se llama, Sí, la que es la 5. que tiene más renta variable, que un 70 y algo, 80 casi. Sí, es la más Eh, agresiva. ¿Mm? sí, exacto, sí. Tengo esa desde hace medio año, una cosita así, porque antes estaba en MyInvestor y entonces hice un poco el traspaso. En MyInvestor aún tengo algún fondo, porque no lo he traspasado, que tengo el iShares World Index. Sí. Y no, solo tengo ese, sí, porque ya traspasé los otros que tenía. Al final un poco, ahora lo que tengo es una cartera un poco duplicada, digamos, porque en las dos partes está el World, pero quería ahora mismo meter un poco más de renta variable. Y Ujú. poco a poco pues lo iré traspasando. Pero la parte de fondos, pues me encanta este tipo de inversión y creo que es la que todo el mundo debería tener, debería hacer, porque es ridículamente sencillo hacerlo. Tiene súper bajas comisiones y la rentabilidad es muy aceptable teniendo en cuenta lo fácil y lo barato que es. Claro. En el tema de Finicens, bueno, ya yo lo digo, colaboramos con ellos y tenéis el enlace en la descripción por si queréis haceros esa cuenta ahorrando las comisiones, pero ya no solamente porque sea Finicens, sino el RoboAdvisor lo que hace es diversificar bastante, o sea, geográficamente muy bien la inversión, ¿vale? Con lo cual tenéis una ponderación en todo el mundo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque, a ver si estás de acuerdo conmigo, Víctor. Quien invierte en el MSCI World o en el SP500 tiene en el MSCI World un 70% en Norteamérica y en el SP500 casi el 100% en Norteamérica, ¿no? Hemos vivido un tiempo, 15-20 años de crecimiento brutal en Norteamérica, pero ahora yo creo que empieza a estancarse ese crecimiento en Norteamérica
para ir creciendo también en Asia. Y Asia no es solo China, sino Asia es Vietnam, todos los países comunistas que ya han abrazado el capitalismo, India, Pakistán, toda la zona de Corea, Singapur. Japón, sí. O sea, si sigues invirtiendo, indexándote solamente con un 70 o un 90% en Norteamérica, te pierdes ese crecimiento, ¿no? Y creo que Finicens, con RoboAdvisor, que lo que hace es invertir en diferentes fondos indexados, pondera muy bien eso. Entonces reparte más, ¿vale? Entonces por eso a mí me está gustando mucho Finicens. Yo también soy cliente, evidentemente. Y creo que no te vas a perder ese crecimiento de países asiáticos porque, bueno, vemos que el yuan está empezando a coger mucha fuerza, China está cogiendo fuerza, el detrimento del dólar. Yo creo que Occidente se está suicidando, básicamente, aunque tiene empresas muy potentes, evidentemente, pero se está dejando un poquito por como dice Lorenzo Ramírez, ¿no? La soga verde, y sobre todo Europa, no estamos creciendo como deberíamos crecer y es una pena y no sé por qué se está haciendo esto, ¿vale? Entonces, esa diversificación la encontramos en un RoboAdvisor como puede ser Finicens. Sí. De hecho, no sé, creo que Finicens es el que está más diversificado, que tiene 14 o 15 fondos en la misma cartera. Esto es... Sí, tiene, o sea, mira, te lo voy a decir, ¿vale? Te lo voy a decir porque esto es muy interesante y un momentito que te lo voy a confirmar. Tenemos el episodio con Giorgio Semensato, con CEO de Finicens, en este podcast que lo entrevistamos y ahí también lo explica muy bien y estuvimos hablando sobre eso. Entonces, si os interesa bien escucharlo, creo que va a ser bastante interesante. Pero mira, te digo exactamente cuál es la composición de cartera del fondo, ¿vale? Del fondo este que tenéis de inversión, porque tiene 3 productos, fondos para niños, tiene un fondo de inversión y luego tiene también un plan de pensiones. Pero en el fondo, o sea, mirad, lo vamos a repasar. Tiene renta fija, soberana, corporativa, renta variable y bienes reales, ¿vale? Bienes reales son inmobiliarios, REITs, ¿vale? Invierten en concreto en la Amundi ISFTS. Si alguien lo quiere yo se lo puedo enviar, ¿vale? Que nos escriba y se lo envío. Y luego en renta variable diversifica en Europa con el Vanguard European Stock Index, en Estados Unidos con el Vanguard US 500 Stock Index, este es al SP500, en Japón, el Vanguard Japan Stock Index, en Pacífico ex Japón, esto quiere decir en Asia, excluyendo Japón, con el MSCI, que es un Vanguard Pacific ex Japón, en emergentes, con el Vanguard Emerging Market Index, y con Global Small Caps. Esto invierte en Small Caps, concreto con el Vanguard Global Small Caps Index. O sea, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fondos solamente ya en renta variable, ¿vale? Y esto es todo el mundo, ¿vale? O sea que fíjate, qué diversificación, ¿vale? Y luego en renta fija corporativa y en renta fija soberana, tanto de Europa, Estados Unidos, globales y emergentes cubiertos. Brutal, Sí. ¿eh? Cuenta con 15 fondos indexados, ¿eh? Y son más de 20.000 posiciones en todo el mundo. O sea que eso es diversificación. Sí, tal cual. Vale. Vale, no me extiendo yo más, que hablo mucho y aquí eres hoy el protagonista. Entonces de fondos indexados de cartera, pues eso, invierto cada mes de forma recurrente en estrategia de dollar cost average y está, en caso de que bajen algunos meses, pues invierto un poco más de lo que tengo. Muy bien. Explica el DCA o Dollar Cost Average para el que no sepa lo que es. El Dollar Cost Average básicamente es una estrategia en la que inviertes cada mes recurrentemente una cantidad fija de dinero para promediar tu entrada a la inversión. O sea, hay meses que puedes comprar en 100, hay meses que puedes comprar en 150, luego baja y compras en 50 y al final la idea es que tengas una media de valoración bastante parecido al activo, ¿vale? Sí. Y la gracia es que también si puedes y si inviertes un poco más de forma activa, pues puedes aportar un poco más cuando baje y así conseguir un precio menor y una rentabilidad un poco mayor.
Muy bien, eso es. Pues vamos a hablar de dividendos, ¿vale? ¿En qué estás invirtiendo? ¿Por qué inviertes en dividendos? ¿Cómo lo haces? Vale, en cuanto a dividendos, la estrategia de dividendos a mí personalmente me gusta mucho, bueno, a mucha gente le gusta, Sí, por la gracia de las rentas pasivas, podríamos decir, ¿vale? sí. Los fondos indexados se trata de una inversión de acumulación, digamos, no te generan rentas pasivas hasta que no lo vendes. En cambio, los dividendos, tú compras una acción y recibes pues cada mes, cada trimestre o cuatrimestre o cuando sea, unas rentas de esa empresa en forma de dividendos. ¿Vale? Ajá. Entonces, la inversión de indexados podríamos decir que es a largo plazo y la de dividendos podría ser a medio plazo, bueno, también a largo plazo, pero quizá a medio plazo también, Sí, ya que recibes pues la rentabilidad del propio activo de forma, bueno, antes lo recibes, ¿vale? Y entonces está muy bien complementar ambas inversiones para tener diferentes horizontes temporales de inversión. exactamente. Entonces, de inversión en dividendos, yo invierto en ETFs y en acciones propias de empresas, ¿vale? Vale. Al principio empecé con empresas individuales, pero cada vez estoy incorporando más cantidad de inversión en ETFs porque quiero reducir, bueno, quiero que sea más pasiva la inversión. Sí. ¿Qué ETF utilizas? ETFs estoy invirtiendo ahora mismo en VHL, que es de Vanguard, ¿vale? Sí. Es es un ETF que estoy comprando siempre, bueno, siempre cuando el precio está correcto y tiene una rentabilidad de un 4, bueno, ahora mismo lo tengo en un 4% más o menos de rentabilidad por dividendo. Vale, luego me lo pasas que lo vamos a poner en la descripción del episodio por si alguien lo quiere echar un vistazo, ¿vale? Genial. Ujú. Sí, es un dividendo o sea, es un ETF que tiene un dividendo bastante constante, crece poco, pero crece un poco. Y luego tengo otro ETF que es el SPID, que el nombre, ahora no me acuerdo exactamente porque tiene diferentes eh, nombres, pero Sí, bueno, es de High Dividend ETF, ¿vale? vale. Es un ETF que tiene o sea, no tiene una rentabilidad por dividendo del 4%, sino que la tiene menor, pero el crecimiento anual del dividendo es bastante alto, Ujú. ¿vale? Vale. Aquí la gracia también de los dividendos es que idealmente sean crecientes, porque el primer año pues puedes tener una rentabilidad del 2 o un 3%, pero si va creciendo entre un 5 y un 10 anual, que es el objetivo un poco, pues cada año con la misma inversión obtienes más rentabilidad. Entonces, es como si te vayan subiendo el sueldo sin tener que hacer nada. Claro. ¿Y en acciones directamente en cuál estás invirtiendo? En acciones dividenderas. En acciones dividenderas tengo un poco las típicas que hay en Fintuit, Sí. ¿vale? Yo no soy un experto en análisis y me estoy formando porque quiero mejorar en este aspecto porque empecé hace poco. Entonces, pues bueno, de momento tengo así de acciones, pues tengo Starbucks, por ejemplo. Sí. Luego tengo 3M, T. Rowe, Realty Income, tengo Unilever también, Johnson Johnson, Inditex, Altria, Sí. Procter Gamble y Coca-Cola. Muy bien. Son un poco las más típicas y las conocidas que todo el mundo le Sí. suena, Sí. pero son empresas que a mí en general me gustan mucho. Yo también, como ya podéis ver, invierto en empresas que llevan ya muchos años repartiendo dividendos crecientes, ¿vale? Son empresas que ya tienen su background y no me gusta decir que son seguras, pero dentro de comprar acciones con dividendo, pues son empresas con bastante estabilidad. Vale, muy bien. ¿Vale? ¿Las compraste hace tiempo? ¿A qué precio? Bueno, no te digo que me digas el precio de cada una, sino es un... Vamos a estar aquí mucho tiempo, ¿no? Sí, Pero no, te digo, por ejemplo, las que llevo mejor y las que llevo peor. eh, Todas las he comprado en el último año, más o sí. menos, año y poco. Entonces, por ejemplo, la que llevo mejor
actualmente es Starbucks Ujú. y Inditex. Inditex ha subido mucho últimamente y la compré en 21 y ahora está en 30 y poco. Entonces, pues llevo un 30% de De valorización, beneficio que está muy bien. no realizado, digamos. Sí, Y luego, pues Starbucks también la compré en 108, no, perdón, en 83 y ahora está en 108 o así. Entonces, pues son dos empresas que están bueno, que están caras, digamos, ahora, pero bueno, tienen muy buena rentabilidad. Lástima que no compré demasiadas en sí. su momento, pero bueno, esto nos pasa a todos siempre. Sí, sí, esto pasa a todos y es así. Eh, sobre todo estamos ahí invirtiendo pequeñas cantidades a ver si nos hace algún bagger y es lo que tiene. ¿Y las que peor van? Las que peor van son 3M, que esto ya Sí, será típico en la comunidad, sí. ¿vale? 3M y luego también la tengo bastante en negativo, MPW, o sea, Medical Property, Muy bien. A mí me ¿vale? gusta MPW, Medical Lo sé, Properties. lo sé. Sí, bueno, me gusta mucho el sector salud, evidentemente. Sí. Y bueno, yo tengo también 3M, Medical Properties. ¿Qué pasa? Que Medical está dando ahora mismo un 13% de rentabilidad en dividendo a estos precios. Y claro, es atractiva. Y 3M me parece un empresón. Simplemente tiene el problema este de los juicios estos pendientes. Igual Sí. que Johnson Johnson, que ya se ha resuelto y ha empezado a subir. Yo confío en 3M, creo que es una buena empresa, muy buena empresa. Mm. Y bueno, a largo plazo está a unos precios que, vamos, yo he aprovechado para comprar. Ahora mismo yo la tengo en cartera y a mí solo me cae un 4%, ¿no? Porque la he comprado a estos precios Ah, y me parece que está muy bien. sí, sí. Medical, pues también tiene problema de impagos de clientes y tal, pero me parece una buena empresa porque tiene una diversificación geográfica, está tanto en Estados Unidos, está en Europa y está en Australia y ya empieza también en Sudamérica. Bueno, yo creo que cuando pasen estos problemas, pues volverá otra vez a subir. Sí. Y ya está, y aprovechar estos precios, ¿no? Hay que aprovechar cuando hay problemas y comprar buenas empresas, ¿no? Entonces, Exacto. no sé. Sí, sí. De hecho, a mí el sector salud también me gusta mucho y no tengo otras empresas individuales, digamos, porque las veo bastante caras todas, pero Bristol me gusta mucho también. Sí, Y Avi, por ejemplo. sí, Abbey Road, ¿no? Sí. Pero bueno, Abbey las tengo en Road. el radar Sí, para intentar tirar poco a poco. A veces lo que hago también, que ya he escuchado a alguien que lo hacía también, es que si quieres tener una empresa en tu radar, aunque esté cara, compras una acción o dos, o las que quieras, y la sigues. y ya la tienes en cartera. Y de Exacto. esta forma la controlas mucho más activamente. Claro. Esto lo hice, por ejemplo, con Coca-Cola, porque llevaba mucho tiempo queriéndola y al final dije, bueno, pues la compro. Y la compré a un poco menos de 60 o así. Y la tengo ahí con muy pocas acciones, pero bueno, la tengo Muy para bien. ya tener algo. Muy bien, claro. Mira, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? A ver, a echarle un poco de picante a la entrevista. ¿Pepsi o Coca-Cola? Uf, hostia, vaya dilema, ¿eh? Eh, mm, En principio era más de Coca-Cola, pero creo que Pepsi, a ver, ahora está, bueno, las dos no están baratas y Pepsi creo que está un poco más cara, pero yo creo que Pepsi tiene un poco más de futuro y creo que nos dará más alegrías que Coca-Cola realmente. Yo también, Coca-Cola ¿eh? está muy bien y con todo lo de Warren Buffett todo el mundo quiere Coca-Cola y tal, pero lo que decíamos antes, igual que las empresas que Estados Unidos ya hizo mucho crecimiento y dio muchas alegrías en su momento y ahora creo que está un poco más, que tiene menos que crecer. Sí, mira, vamos, a mí si me preguntas, Pepsi, ¿vale? ¿Por qué? Porque Coca-Cola, bueno, creo que ya está en todo el mundo, salvo en Corea del Sur y Cuba, ¿sabes? Y digo, Corea del Norte, perdona, y Cuba.
Y bueno, el crecimiento que puede tener Coca-Cola es una impresión, evidentemente, pero yo creo que es un poquito limitado ya dentro de sus productos, ¿no? Pero luego Pepsi tiene un negocio muy interesante que es el de alimentación y ahí tiene también mucho futuro, ¿vale? Aparte de poder comerle algo de terreno a Coca-Cola en bebida, pero la parte de alimentación es muy buena. Y bueno, voy a recomendar que veáis un vídeo que está en YouTube del profesor del dividendo, que a ver si un día me lo traigo al podcast para que nos cuente, porque me parece súper interesante lo que está haciendo. Y tiene un vídeo donde todas estas empresas dividenderas, aristócratas y tal, las va colocando como muy excelentes, buenas, tienen que mejorar y tal, ¿no? Y hace un pequeño análisis sobre Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Y a Pepsi la pone por encima de Coca-Cola, ¿no? Por esta razón. Entonces, también Johnson Johnson, 3M, o sea, hace un análisis de estas empresas y las va colocando y las va comentando. Y es muy interesante lo que está haciendo el profesor del dividendo. También tiene unos vídeos sobre rates, también muy interesantes, el análisis que hace, un análisis muy bueno, basado en los annual report. Y bueno, se aprende mucho, es divertido y vamos, lo recomiendo, ¿eh? Así que esa recomendación Genial. para el compañero. Genial, pues sí, yo me miraré también, porque me gusta mucho esto de las comparaciones entre empresas muy parecidas. Sí, Y de hecho en Twitter hace poco hubo como un concurso de comparación de acciones, sí, y no sé si lo viste, que se comparaban pues todas estas acciones que se parecían mucho y salió Pepsi Coca-Cola también, claro. evidentemente. Muy bien, pues esa recomendación la dejamos ahí. Y bueno, vamos a hablar, ya vamos a ir terminando. Bueno, preguntarte sobre esa inversión inmobiliaria. Esa inversión inmobiliaria salió de bueno, a mis 18 años yo siempre he ahorrado mucho y he trabajado desde muy joven, desde los 15 que he estado trabajando y estudiando a la vez y ganando dinero considerablemente, partiendo de la base de que teníamos 15 16 años. Sí, Entonces, bueno, yo ahorré mucho dinero y a mis 18 años, junto a un familiar que ya invierte en inmuebles y tiene un patrimonio considerable, salió una oportunidad de un pequeño inmueble en un pueblo cercano a Barcelona, de un conocido que quería deshacerse de él. sí, Entonces, pues, este familiar y como mentor un poco mío que me ha ayudado a mis inicios de este tipo de inversiones y todo eso, pues se ofreció a invertir junto a mí en ese inmueble. Yo evidentemente a esa edad no tenía ni idea de nada. ujú, Sabía que los inmuebles, pues que se compraba y se alquilaba y que dejaba un dinerito y tal, pero poco más. Entonces, pues fui yo un poco el que aprendí de él en ese momento y compramos ese inmueble conjuntamente. ¿Vale? Es un inmueble que costó, yo digo, no tengo los números porque yo en ese momento no controlaba mucho, pero eran unos, no llegaba a 60.000 euros, sí, más o menos, y bueno, pues dimos la entrada de unos, o sea, perdón, 60.000 euros era o sea, cada uno, ¿vale? sí, 60.000 euros con todos los gastos y tal. Y entonces, pues eso, dimos una entrada del 25% más o menos, o sea, unos 15. sí, Y, y el primer año lo alquilamos de vacaciones, digamos, sí, porque está cerca de la playa. Y el primer año le sacamos bastante rentabilidad. Lo usábamos nosotros también algunos días en la familia. Y a partir del segundo año, cuando ya también acabamos de reformar algunas cosillas y tal, ya la pusimos en alquiler de larga duración. muy ¿Vale? bien. Y, y no recuerdo el número exacto, pero más o menos eran unos 600, sí, eran, no me acuerdo el número exacto, pero bueno, la hipoteca era un 20% inferior a lo que recibíamos de alquiler, ¿vale? Sí, Entonces nos sobraban, no sé si nos sobraban unos 150 o 200 euros a cada uno, más o menos. Y con ese dinero yo en ese momento
no sabía todo lo que sé ahora de inversión de dinero y tal. Y lo que hice es, como no me gustaba tener deudas, iba amortizando la hipoteca. Claro, claro. Es- Eso que normalmente nunca se debe hacer si el interés es... Normalmente una hipoteca no se debe hacer si no te sube mucho el interés, como está pasando ahora. Pues yo lo hice porque no me gustaba el tema de tener una deuda Claro. y más con números pues grandes al principio. Entonces liquidé toda la hipoteca. Bueno, o sea, liquidé mi parte de la hipoteca, digamos, a los 8 años o así, cuando realmente tenía que pagarse en 11 o por ahí. Sí, lo que no Entonces, se suele hacer, ¿no? justo, Eso es lo que... sí, exacto, sí, claro. sí, sí. Sino de que se vaya pagando Y solo y lo el, invierto en otro inmueble, ¿no? exacto, sí, Sí. pero bueno, como en ese momento, pues bueno, no conocía todo eso y estuve amortizando, pero bueno, en parte ahora está bien porque el año pasado ya terminé de pagarla Sí, y ahora ya el dinero que me entra ya es neto, digamos. claro. Bueno, aparte de los típicos gastos de impuestos, el IBI y los costes que pueda tener de reforma o cosas, pero el dinero ya no tengo una hipoteca que pagar y ya recibo unos 400 euros limpios Muy bien. cada mes. ¿Sigues teniendo el inmueble compartido con tu familiar, ¿no? Exacto, La experiencia sí. buena, ¿no? O sea, comprar a medias ha sido buena experiencia, ¿no? Sí, sí, en este caso sí, porque era una persona que ya tenía experiencia, ya sabía lo que hacía y tal, y creo que si hay la oportunidad de hacer eso, pues creo que es muy buena opción. Otra cosa ya es comprar y a medias pues con la pareja o con hermanos o con alguna cosa así que ya la cosa pues no puede ir tan bien como se puede esperar a veces quizá. Sí. Entonces pues ya habría que analizar un poco cada persona, cada perfil y cada relación O sea, con que estás un agradecido, familiar. ¿no? Esta persona, ¿no? Te ha enseñado bastante Sí, sí, sobre esto. yo se lo agradezco mucho eso siempre, fue un poco mi mentor en eso y ahora pues puedo decir que tengo unos ingresos pasivos gracias a él, Sí, que si no seguramente ese dinero me lo hubiera gastado en algún momento en alguna cosa. claro. Entonces ya tengo una base, unos ingresos mínimos, a ver, que no es nada del otro mundo, pero tener 400 euros fijos pasivos, esperemos que para toda la vida, Sí, más o menos, sí. se agradece mucho. Genial, mira, muy bien. Me alegro muchísimo, Víctor. Y bueno, pues vamos a ir terminando ya. Y te hago unas preguntas ya rápidas, las preguntas argumentadas, la mandíbula del tiburón, ¿vale? Te quería Vale. hacer dos preguntas. Una, ¿qué errores has tenido a la hora de invertir? Pues aquí el primero es amortizar hipoteca. Sí. Luego, otro que podría decir es que le he dedicado mucho tiempo a la inversión cuando tenía muy poco dinero. Ajá. Muchas veces, un poco por el miedo o por lo que sea, o porque es al principio, le dedicas mucho tiempo a una inversión que quizás has metido 500 euros y que realmente no le vale la pena todo ese tiempo. Sí, Me pasaba mucho que lo típico, que compras algo, estás todo el día mirándolo y en verdad has metido 200 euros o 500. Y es claro. como que no tiene sentido en eso. Que es normal al principio porque no controlas o no tienes conocimientos o quieres ver a ver qué pasa, pero dedicarle mucho tiempo a algo que realmente no vale la pena porque es poco dinero, pues es un error. Mm, Y luego también uno muy típico es buscar el pelotazo en las inversiones. muy bien. Eh, Errores súper comunes. Sí, 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 lo típico de querer ganar dinero con la inversión en vez de rentabilizar tu dinero ganado a través del trabajo o el negocio o lo que tengas. Muy bien, muy buenas conclusiones. Y ya la última pregunta, ¿en cuánto valoras tu patrimonio? Pues mi patrimonio, más o menos, porque al final el inmueble lo tengo calculado con una simulación, una previsión un poco del mercado. Mi patrimonio total, contando todos mis activos y mi liquidez, es de unos 140.000, más o menos. Muy bien, 140.000 con 27 años. Chicas, no os volváis locas, ¿eh? Que creo que tienes pareja o no.
Sí, 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 tengo. No os volváis locas, que es un caramelito y... y está pillado, está pillado. Muy bien. Bueno, pues algo más que comentar. Pues no, nada más. Muchas gracias por invitarme aquí y espero que pueda ser de ayuda a la gente que está empezando. Muy bien, ha sido todo un placer, ¿eh? Tenía ya muchas ganas de que habláramos, Víctor, y de Invierte Joven. Y bueno, pues nada, tienes las puertas abiertas para cuando quieras, ¿eh? Genial, muchas gracias. Muy bien, pues nada, nos despedimos. Gracias por escuchar Tiburones de Fintuit. No olvidéis dar me gusta y suscribiros al canal en Spotify y en iVoox, que vamos creciendo poquito a poco, pero bien, vamos, ya estamos casi más de 500 suscritos ya entre las dos plataformas, lo cual os lo agradezco muchísimo, de verdad. Y nada, que sepáis que estamos en Twitter sobre todo, en Instagram, ahí vamos cojeando porque yo no soy muy instagramero, pero bueno, voy poniendo alguna cosita e intentaré tenerlo más actualizado. En YouTube también, lo mismo. Y nada, nos gustaría contar con vosotros y hacer una gran comunidad de inversión que la estoy planteando para empezar por un Telegram, ¿vale? Cuando lo tenga os lo anuncio. Y nada, pues desde Tiburones de Fintuit, Invierte Joven, Víctor y yo nos despedimos. Que tengáis muy buena semana. Muchas gracias, Víctor. ¿Quieres darle una Un abrazo. despedida a toda esta maravillosa gente que nos escucha? Bueno, pues a todos, que os vaya muy bien, empezar a ahorrar e invertir y a construir vuestro futuro. Exactamente. Y sobre todo, preguntarle a gente, conseguir mentores. No tengáis miedo a preguntar, ¿vale? Que de verdad que esto va mereciendo la pena. Es un camino muy chulo y os da libertad, ¿vale? Para eso hacemos esto, para que aprendáis y para conseguir libertad y seguridad en uno mismo, ¿vale? Que eso es lo que vale realmente la pena. Muy bien, Víctor. Un abrazo, tío. Un abrazo, muchas gracias por invitarme. De nada, a ti. Bueno, pues como siempre decimos, ahorro, inversión y finanzas personales al poder.